La idea del día de hoy es hacer una asesoría sobre cómo van a hacer un control de lectura sobre los elementos de la región amazónica que han leído dentro de la lectura caracterización socioeconómica y cultural. La clase pasada quedamos de hacer un ejercicio de control de lectura y la idea es que a través de las orientaciones del día de hoy, pues tengamos esa claridad sobre cómo hacerlo. Entonces, para empezar, les voy a compartir un enlace muy interesante, el cual nos va a llevar a un programita que se llama Mentimeter, y a través de ese programita ustedes me van a contestar una pregunta. ¿Qué es contexto? Y qué es contexto o qué comprende por contexto a través de dos conceptos. Entonces, Buenas tardes, profe. Qué pena buenas tardes. interrumpirla, es que no quería coger el internet y no me dejaban entrar. Tranquilo, sí, yo les doy una esperita máximo de 10 minutos porque sé que es difícil la conectividad. Muchas gracias, profe. Ok. Yo también he tenido un internet bastante complicado el día de hoy. Permítame en un momento, por favor, que le estoy dando a admitir a todos los participantes. Listo, muchachos. Entonces, mientras se conectan los demás compañeros, ¿ya cuántos hay en sala? 26. Listo. Ahí siguen entrando. Entonces, mientras que los compañeros se conectan, ¿en qué habíamos quedado la clase pasada? Hagamos un recorderis en qué íbamos, en dónde quedamos y cuál va a ser la actividad del día de hoy. ¿En qué quedamos el encuentro pasado? Recuerdo que lo último que estábamos socializando era qué eran las regiones. Estábamos hablando de en específico de la región amazónica, de la región, y pues habíamos hablado de las páginas que teníamos que leer del documento que usted nos había dejado. También nos puso unas reflexiones. Okay. Yo creo que eso fue lo último que hicimos. Ajá. Listo. Entonces, referente a las lecturas, ¿cuáles son las principales reflexiones que tienen ustedes como estudiantes? Me gustaría conocer si hicieron el proceso de lectura y dentro del proceso de lectura, ¿cuáles son las principales reflexiones que tienen? Muy buenas tardes, profe. Buenas, prende cámara, por favor. Profe, sino que la cámara no me quiere funcionar y no sé por qué. Listo, dale, Juan Pablo. Bueno, profe, pues digamos, lo que leí fue, digamos, que hoy en día, digamos, el ser humano está, bueno, nosotros como seres humanos estamos deforestando mucho el medio ambiente. Digamos, la lectura es enfocada principalmente, más que todo, en la zona de, bueno, la zona selvática de Florencia, en diferentes partes de, que se encuentra. Digamos, hoy en día se están haciendo deforestaciones, contaminando mucho el agua. Eh, Estamos desaprovechando, digamos, lo que nos brinda el medio ambiente, que es el conocer de algo muy, como lo digo, como muy bonito para la supervivencia del ser humano. Lo digo como la supervivencia del ser humano porque digamos, los árboles son aquellos que nos brindan el oxígeno suficiente pues a nosotros para sobrevivir. Y sin ellos, pues nosotros prácticamente pues no podríamos sobrevivir porque nos haría falta oxígeno. En una parte decía que, creo que era en la parte última o a mediados de lo que leí, decía que
digamos, enfocada también en los indígenas, que ellos habitan en los territorios, en ciertos territorios, donde ellos los protegen, pero por margen de la ley o la ley los está sacando para construir, digamos, ya sean reservas, sacar minería, que esto permite que pues el agua comience a disminuir y comience digamos, a morir los pescados, ser contaminados y pues eso. Profe Celine, Todos les dan clic en el link para que el link nos lleve a una página y van a contestar 2 preguntitas. También trata mucho sobre la exclusión de las sociedades nativas. ¿Todos están cargando el link que les envié? Sí, señora. Ok. Profe, las 2 respuestas Sí, es de la misma sí, profe, pregunta. Cuestión, Ahí les sale una pregunta. ¿Qué entienden por contexto? Y sobre esa misma pregunta escriben 2 palabras como sí, señora. respuesta. ¿Listo? Les sale así. ¿Qué comprende por contexto? Entonces yo le voy a poner diversidad cultural. Digamos, esas son mis respuestas. No me las copien, por favor. Le doy a enviar. Ok. Ahí me dicen que mi pregunta ya fue enviada. ¿Listo? Vamos aquí a la página del Menti. Ay, Dios, este internet está terrible. profe, eso está en inglés. No tiene nada que ver. Ustedes quieren aprender inglés, escriban 2 respuestas, 2 palabras. Profe, qué pena, es que se me Yo le di cayó en siguiente pregunta. Si ustedes le dan si ustedes se envían eso al grupo que tengan de WhatsApp, en el WhatsApp también pueden responderlo. Envíen el link y ahí. Profe, lo buenas pueden hacer. tardes. Yo ya Buenas envié tardes. las 2 respuestas. ¿Cómo hago para saber si enviaron? O sea, si llegó. Ok. Ya vamos a mirar. Aquí Profe, me deben qué aparecer. pena. Sí, dígame, Juan Pablo. Es que lo que pasa es que a mí me cayó el internet, entonces, digamos, uno entra al link y responde en base a lo que uno leyó, lo que estás diciendo. Lo que usted entendió, como ustedes hicieron la lectura, entonces ustedes van a responder en el link 2 palabras con las cuales ustedes definan contexto. ¿Qué comprenden por contexto? Bueno. Y aquí ya me van a aparecer las respuestas de todos y de todas. ¿Ya todos lo pudieron hacer? Ay, Dios, este internet está terrible hoy. Jóvenes, ¿ya lo pudieron hacer? Sí, profe. Ya. Listo. Es que mi internet está un poco lento. Discúlpeme. Aquí están procesando ya las respuestas, pero no sé por qué no sale. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea de la clase del día de hoy es que ustedes tienen la posibilidad de
entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, muchos me han escrito, profe, qué es lo que tenemos que hacer. No tengo muy claro qué es lo que hay que hacer con la unidad temática de URMA. Entonces, lo primero que había que hacer era precisamente empezar a hacer la lectura de caracterización socioeconómica y cultural de la región amazónica. Y frente a la lectura, pues nosotros tenemos unas lecturas planteadas, ¿cierto? En esas lecturas que planteamos, que fue acerca de la caracterización, yo quiero hacer control de esas lecturas preguntándole cuáles son los principales elementos que menciona la lectura que están en la región amazónica colombiana, mientras que resolvemos aquí el tema del Internet. Se le fue el audio, profe. Ok, listo. Entonces estábamos en que teníamos el compromiso de hacer la lectura y frente a esa lectura, entonces vamos a hacer un conversatorio el día de hoy. ¿Ustedes leyeron o no leyeron? La mayoría lo tuvo que haber hecho, ¿cierto? Entonces le cedo la palabra a alguno de ustedes y me va a responder la siguiente pregunta. ¿Qué comprenden por contexto? Que fue lo mismo que presentamos a través de la herramienta virtual. ¿Qué entendemos por contexto? Ustedes hicieron la lectura de la caracterización socioeconómica de la región amazónica. ¿Qué entendimos de ese texto? ¿Cuáles fueron las principales ideas que se plantearon ahí? ¿Listo? Ninguno tiene la cámara apagada. Imposible que estén 30 cámaras dañadas. Eso, profe, una de las tantas cosas que se habló ahí es de la economía, la educación, pues las propiedades, las comunidades indígenas. Ok, Jessica, pero enfoquémonos un poquito más en la lectura. ¿Listo? Trata de explicarme qué decía al respecto mientras que Juan Pablo participa. Juan Pablo, tienes la palabra. Listo, Juan Pablo, te escuchamos. No te escuchamos, Juan Pablo. ¿Será que yo soy la única que no te escucho? Yo tampoco. No se escucha. Aló, hola, Juan Pablo. Ahí sí te escuchamos. ¿Ahí sí me escucha, profe? Sí, señor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Aló. Dios mío. ¿Profe, me escuchan? Sí, señor. Dale ahí. ¿Sí? Ahí te escuchamos perfecto. Sí, señor. Bueno, profe, según la lectura, pues era ¿qué? Para ubicarnos en qué región del planeta Tierra nosotros estamos ubicados, y que hablan desde la Amazonía, ¿cierto? Que esa Amazonía está comprendida es una región tan amplia que está contenida o hace parte de 5 o 6 países en el nivel de Sudamérica. Sí. Que dentro de esa misma región, pues hay un tipo de población especial, hablando en términos de población. Hablaba de 3 tipos de poblaciones, que era la población indígena, la población de negritudes y afrodescendientes, y la otra población, pues, de la cual nosotros hacemos parte. Hablaban del tipo digamos, de esta región que está compuesta, qué tipo que los centros poblados que se ubican en esta región están ubicados sobre todo sobre las vías que hay en la región, ¿no? Que son muy pocos, y la mayoría de personas o de la población se concentra en esos centros poblados. Hablaban también de lo que estaba leyendo, era, así que recuerde, el tipo de comercio o actividad comercial que se desarrolla en esta región, en la región amazónica, la cual pues está encaminada, está orientada no a la producción agrícola, o sea, está orientada a la producción agrícola, pero para el sustento como diario de las poblaciones, más no como industrialmente, la producción industrial.
Y qué otra cosa así que pues prácticamente eso así que me acuerdo en estos momentos. Ok, listo, muy bien. Mire, aquí tenemos digamos, el mapa de respuestas que ustedes pusieron ahorita a través de la herramienta. Eso es una herramienta muy interesante porque nos permite como agrupar. No sé si todos estén viendo. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la pregunta y el mapita de respuestas? Señora. Entonces, eso fue lo que ustedes Sí, hicieron. señora. A través de esta herramienta que se llama Menti, que es el contexto. Cuando yo hablo del contexto, estoy hablando del entorno, estoy hablando de las bases de un hecho, estamos hablando de un emisor, de un lugar, de un acontecimiento, estamos hablando de una circunstancia, estamos hablando de geografía, de sociedad, del conjunto de circunstancias, estamos hablando del ambiente, de la argumentación geográfica, del conjunto de espacios, de lo que observamos, de los momentos que nos rodean, de situaciones, la claridad, un acto de comunicación, palabras usadas. Entonces, cuando hablamos de contexto, estamos hablando del entorno. Mire que las palabras grandes son las que más se repiten. Entonces, cuando estoy hablando del entorno, estamos hablando de las circunstancias de la población frente a todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuáles son las situaciones del contexto? Una son los elementos geográficos, que fue lo que hablamos la clase pasada, que es todo lo que configura la Amazonía, que es rica en biodiversidad, en fauna, en flora, en hidrografía, en montañas, en suelos, etc. Lo otro tiene que ver con los elementos culturales, que tenemos una gran cantidad de familias lingüísticas, que tenemos etnias, que tenemos población afro, tenemos población indígena, población población colona, con población campesina, mestiza, etcétera, y que todos esos elementos geográficos, culturales, ambientales, sociales y económicos comprenden lo que es el contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto socioeconómico, hacemos referencia a las actividades socioeconómicas que se desempeñan dentro de nuestro entorno. Entonces, si nosotros hablamos de Caquetá, nosotros hablamos que Caquetá tiene un contexto ambiental muy variado, muy biodiverso, muy cultural, por la presencia de poblaciones, culturas y altos rangos de biodiversidad en fauna y en flora. Estos elementos del contexto quieren decir que nosotros, como futuros administradores financieros, debemos conocer esos elementos y entenderlos. Cuando yo digo entenderlos, es plantear actividades dentro de las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, hablo de empresas, y esas organizaciones cumplen un papel fundamental en el territorio, que es ayudar al desarrollo regional. Recuerden que nuestra pregunta que nos orienta el proceso de estudio es cómo aportar al desarrollo de la región. Cuando nosotros estamos estudiando administración financiera, nosotros queremos aportar en algo, ¿cierto? Nosotros estudiamos esta carrera porque tenemos un negocio, porque tenemos unos propósitos en unas organizaciones que son las empresas, que son cualquier emprendimiento que ustedes quieran hacer o las empresas para las cuales ustedes trabajen. Cuando nosotros hablamos de contexto, tenemos que comprender. ¿Qué tenemos que comprender? La población, el ambiente, tenemos que comprender el tiempo, tenemos que comprender las situaciones, tenemos que comprender las circunstancias y los lugares donde ocurren estos hechos. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de contexto, hago referencia a los elementos que rodean mi proceso. Yo soy profesora en la universidad, yo comprendo el contexto de la universidad, yo comprendo que la universidad tiene un rector, unos decanos, unos estudiantes, y comprendo claramente cómo es el manejo administrativo, cómo es el manejo académico, cómo es el manejo institucional de la universidad. Es decir, que la profe comprende claramente el contexto de la universidad. Si ustedes están, digamos que la universidad es mi organización porque yo trabajo para esta organización y para ustedes, entonces lo mismo para ustedes. Si ustedes vienen de trabajar en alguna organización, lo más importante de su trabajo en las organizaciones es comprender qué hay dentro de sus organizaciones, cuáles son los patrones de las organizaciones. Cuando hablo de patrones no hago referencia a la gente que manda, sino a las conductas que conllevan a que la organización se desarrolle con los conceptos o con los elementos que queramos trabajar. Entonces es muy importante que ustedes como administradores financieros en un futuro
conozcan muy bien desde ya el contexto de la región, el contexto de su trabajo, el contexto de las organizaciones que lo rodean, porque esto le ayudará a identificar las necesidades, ¿cierto? Cuando uno está en la universidad, yo digo, no, la universidad tiene un déficit presupuestal grande y ese déficit presupuestal hace que no podamos desarrollar las prácticas académicas. Es decir, yo conozco mi contexto, comprendo por lo que está pasando en la universidad y lo critico de manera constructiva o construyo a través de esos elementos porque son necesarios. Entonces yo digo, si la universidad tiene un déficit presupuestal de 15.000 millones de pesos, entonces lo que hay que hacer como docentes, como estudiantes y como administrativos es gestionar el conocimiento en la universidad, generar proyectos, generar trabajo, criticar las instancias académicas que no están haciendo bien su trabajo. Entonces, cuando yo conozco mi contexto, yo tengo dos opciones, ayudar a construir o simplemente no hacer nada, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en un contexto de región amazónica, si yo comprendo que ese contexto tiene muchos problemas de deforestación, de contaminación, de hidrocarburos, de minería, de desorden social, de desobediencia social, entonces yo digo, oh my God, ¿yo qué hago acá? Pero el tema no es decir qué hago acá, sino cómo puedo aportar desde mi proceso de formación como futuro administrador financiero en el desarrollo de esta región. Entonces, ¿por qué la gente invierte en Caquetá? ¿Será que ve oportunidades de desarrollo? ¿O en el Huila, o en Putumayo, o en Guaviare, o en el Meta, de las regiones en que ustedes se encuentren? ¿Por qué será que la gente invierte? ¿Por qué será que hay personas que están haciendo proyectos? Porque generalmente en estos territorios donde hay un imaginario muy complejo, que todavía tenemos unas actividades productivas que están hechas totalmente en la ilegalidad, entonces la gente tiene muchos imaginarios, ¿cierto? Se imaginan muchas cosas. Cuando llegan a los territorios, a nuestro territorio, ya dicen, no, aquí las cosas son diferentes. ¿Y por qué las cosas son diferentes? Porque encuentran a gente con altas capacidades para desarrollar sus procesos de trabajo. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan el contexto de la región donde se encuentren. El ejemplo hoy es de la región amazónica, porque esto es Cátedra Amazónica de la Universidad de la Amazonia. Hacemos referencia a nuestra universidad y a nuestra Amazonía, pero el contexto es circunstancial, ¿cierto? Depende de la circunstancia. El contexto depende del lugar donde nos encontremos, de los hechos que queramos trabajar y de los, digamos, de los logros que queramos desarrollar en ese trabajo. Muy importante que ustedes comprendan ese contexto y quisiera conocer más sobre los elementos socioeconómicos de que configuran la región de la Amazonía que estaban claramente escritas en la lectura. Tienen la palabra, ¿quién quiere participar? Juan Pablo, ¿tiene la mano alzada hace rato o ya fue quien participó? ¿Listo, chicos? ¿Quién quiere participar? Ninguno tiene nada que decir. Quiere decir que nadie leyó. Aló. Hola. Bueno, muchachos, entonces como nadie ha leído, entonces... Yo sí leí, profe. Ok, entonces por favor participemos. Vale. Pues de lo de la lectura, pues comprendí los factores socioeconómicos. ¿Puedes prender tu digamos, cámara, Juan? Lo que pasa, lo que pasa es que mi mamá está acostada en mi cama y está detrás mío, entonces. Ya. Ya. Bueno, profe. Pues con respecto a lo de la lectura, comprendí varios factores socioeconómicos que vivimos en la región amazónica en cuanto a la población, digamos, a los tres tipos de poblaciones que habitamos, bueno, es decir, en general, ¿sí? Pues la población como nosotros, la indígena y la población afrodescendiente, ¿sí? También los patrones de asentamiento, digamos los patrones que, como los indígenas que en el pasado pues hubo mucha población indígena, pero esos se fueron desintegrando y en base al tiempo pues ya ha habido solo pocos grupos indígenas y también
también los procesos de urbanización fueron otros factores que leí, los procesos económicos de la región y cositas así. Pues ahí lo que mencionaste, Juan, fue como los subtítulos de la lectura. Yo quiero ir un poco más allá. ¿Cómo esas relaciones cómo son las relaciones o los grandes retos que ustedes tienen como administradores financieros para asumir el desarrollo de la región amazónica? Entonces la lectura lleva un poco a pensar, bueno, tenemos una economía ligada a lo extractivo, a la ganadería, a la coca, a la extracción de hidrocarburos y de materiales, y cómo nosotros desde lo financiero, desde la proyección hacia el desarrollo sostenible, podemos plantear actividades ligadas al mejoramiento de la calidad de vida. Profe, Entonces, la verdad casi no se le entiende. ¿cómo que no se me entiende? Porque hasta apenas me dicen. Es que es así no, pero ahorita es entrecortado. Qué raro, yo les estoy escuchando perfecto. ¿Todos me escuchan bien o mal? Sí, perfecto. Sí, Profe, yo le escucho entrecortado. Sí, profe, Ok. ya. Yo pienso que muchas veces es como el internet, ¿no? Yo aquí estoy hablando normal y tengo digamos, todas mis cosas al día, pero sí les agradezco que me avisen, porque a veces uno se esfuerza acá y se queda hablando solo. Entonces, listo, muchachos. Sí quisiera tener más participación de ustedes. Cuéntenme en qué encontraron sobre la lectura. ¿En qué parte van? O no saben qué es lo que hay que leer, no entienden. También no se preocupen, esto no es una clase para decir si lo han hecho mal o bien, sino para orientarlos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí le soy sincera, yo sí, pues como me he ocupado más de los otros trabajos, apenas anoche que me quedó un poquito de tiempo, me he estado ocupando con este trabajo, el de su área, pero sí he leído, no todo, pero sí he leído una parte, pero la verdad me quedo, como le dijera yo, me quedo como bloqueada respecto a la pregunta del texto argumentativo. Ok. Entonces todos por Entonces favor quisiera van a... que nos Ok. explicara un poquito más. Ok, perfecto. Todos van a abrir su guía didáctica. Todos con la guía didáctica a la mano, por favor. Todos con la guía didáctica abierta. Profe, qué pena que la interrumpa. No sé si de pronto ya le avisarían. Es que el compañero Raúl Itacue me dijo que, o sea, que es que tenía problemas de conexión y pues es que le hacía el favor y lo podía excusar con usted porque no pudo ingresar. Ok, listo. Me escribes al WhatsApp, por favor, el nombre del compañero, el nombre completo y por qué no puede asistir y que él se Bueno, comunique señora. conmigo. Ok. Bueno, Listo, señora. les voy a compartir pantalla, muchachos, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como veo que están un poquito embolatados sobre lo que toca que hacer, no se preocupen, simplemente pregúntenme, que la idea es que de aquí salgamos todos entendidos. Entonces, les voy a compartir la guía didáctica. ¿Ustedes tienen la guía didáctica a la mano, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí. Ok. Entonces, permítanme un momento, ya les comparto. Listo, permítanme. Me dio calor. ¿Cómo? Apaguen, por favor, cierren el micrófono porque les escucho todo el ventilador ahí dando vueltas. Listo, muchachos. Entonces, todos vamos a abrir la guía didáctica y vamos a abrir un documentico en Word y vamos a poner la pantalla así como tengo la mía. ¿Listo? Ok. Y nos vamos a ubicar en la guía didáctica donde dice URMA y comunicación. Bueno, ya les digo qué página es. Todos en la guía didáctica. El que no tenga la guía didáctica abierta, grave el asunto porque ¿cómo me entiende? Entonces,
En la página 19, profe. Ajá, listo, aquí llegamos. Aquí estoy solita, Urma, ¿cierto? Ajá, pero en Universidad. página 18 o 19, 18. Listo, entonces aquí ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a ver? La caracterización socioeconómica de la región amazónica, ese fue el material que leímos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que toca que hacer? Tocaba que leer este material didáctico, que es el que está en la plataforma, y tocaba que leer la misión, visión, objetivos, funciones de la universidad y del programa de administración financiera. ¿Ustedes hicieron este ejercicio de lectura, jóvenes? ¿No? ¿No lo han hecho? Sí, sí, sí. Sí, yo lo leí. Listo, ya leyeron. O sea, ustedes saben ya de qué se trata su proceso de formación. Entonces, aquí lo que había que hacer era leer y nosotros vamos a hacer un texto argumentativo. El texto argumentativo es un ensayo, ¿cierto? Y ese ensayo, ¿qué es lo que hay que aprender aquí? Ese ensayo es muy sencillo porque lo vamos a hacer articulado con la unidad de comunicación. La pregunta de ese ensayo es la siguiente. ¿Cómo desarrollar la competencia lectora y escritora para potenciar el desarrollo de las organizaciones? Entonces, eso es lo que me dicen que no entienden la pregunta, que la ven compleja. No sé si me están escuchando o no. Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, como la pregunta es esta, ¿cómo desarrollar la competencia lectora y escritora? Ustedes dicen, bueno, ¿y eso cómo tiene que ver esa pregunta con lo que estamos haciendo? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es un texto argumentativo, ¿cierto? Y ese texto argumentativo es un ensayo. ¿Y ese ensayo cómo se hace? Pues incluyendo todo lo que hemos visto desde la unidad temática de Urma. Dice, ¿cómo desarrollar la competencia lectora y escritura? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en mi ensayo? Proponer un título. Entonces yo propongo un título. Desarrollo, que puede ser, voy a inventarme un título. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Desarrollo de competencias para potenciar el desarrollo regional de las organizaciones. Listo, yo puedo ponerle un título a mi texto. El título lo hacen de manera individual. Ustedes como título no copian la pregunta, ¿no? Que el título mío es la pregunta, no. El título no es la pregunta. Ustedes proponen un título. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí Sí, vamos? profe. Sí, señora. Listo, ok. Sí, Voy a profe. poner un poquito más grande. Yo propongo un título. Después de ese título yo hago una introducción. Entonces yo digo, a través del siguiente texto argumentativo se dará respuesta al subeje problemático, que es esto que está aquí, la cual nos lleva a identificar las principales competencias, ¿cierto? Entonces aquí ya cambia. Nos lleva a identificar las principales, o sea, porque la introducción, ¿qué se dice? ¿De qué se trata el texto, cierto? ¿Dónde voy? Nos lleva a identificar las principales estrategias para potenciar ¿qué será lo que yo voy a hacer? Competencias para potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto regional. Listo. Para la realización de este texto se realizó lectura del material didáctico de las unidades temáticas de URMA y comunicación, ¿no? Porque esto va aquí. Y comunicación. Si ustedes van a la guía didáctica, entonces vamos a la guía didáctica y miremos qué dice el profesor de comunicación. Comunicación. ¿Sí ve que el profesor tiene la misma lectura?
cómo desarrollar la competencia lectora y escritora para potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto regional. ¿Quién es el profesor de comunicación de ustedes? El profesor César. ¿Ya tuvieron clase con él hoy? Sí, señora. ¿Y qué les explicó? Señora. Me gustaría saber qué les explicó frente al texto. Chicos, Profe. ¿qué dijo? ¿Qué dijo el profesor? Señor. Hoy estuvimos viendo fue los intervinientes en la comunicación, que era el emisor, el receptor, el canal, mensaje, Pero toda esa situación. ¿no vieron nada de esto? Como No, tal, él inclusive ya no. dijo que después nos iba a comentar sobre la producción de un texto argumentativo y eso, pero Claro. no llegó hasta. No, pues es que conmigo ya van más adelantados, porque ya están viendo conmigo la temática. Entonces, vuelvo y repito, eso que el profesor tiene pendiente de explicarle. Una clase Señora. que con él no nos pudimos ver la semana antepasada. Ya. Hace 15 días. ¿Y qué dijo él? Porque no se habían podido ver, qué raro. Se cruzaron algunas clases con él y no le presentaron el link. Ah, ya. Ok, listo. Cualquier cosa que se comunique conmigo el profesor. Dice, entonces, el texto argumentativo es esto que está en la guía didáctica. Todos tienen la guía didáctica, ¿cierto? La guía didáctica de URMA, mire, si ustedes van a la guía didáctica, en URMA tienen esta pregunta. Mire, este mismo es para comunicación. Mire, ¿cómo desarrollar la competencia lectora y escritora para potenciar el desarrollo de las organizaciones? Este mismo producto se envía a comunicación. Entonces, si vamos aquí a comunicación, dice, en comunicación dice cómo desarrollar este mismo producto se envía a URMA. Entonces, por eso le digo que es un solo texto para las dos materias, para URMA y para comunicación. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señora. Listo. Profe. Perfecto. O sea, no tienen que hacer un texto para el profe, comunicación, otro para mí, no, uno solo. Ese texto es articulado entre las dos unidades temáticas y hay que enviarlo el 22 de marzo. Ok. Se envía el 22 de marzo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo desarrollar la competencia? ¿Cómo desarrollar la Hilaria, apaga tu micrófono. ¿Cómo desarrollar la competencia lectora y escritora? Entonces, el profesor de comunicación les va a explicar cómo es que se desarrolla esta competencia lectora y escritora y cómo potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto regional. Esa es la parte que responden conmigo, con la profe de URMA. Entonces, en la pregunta prácticamente hay que dividirla en dos partes. En una parte oral y escrita, que es decir, cómo se desarrolla la competencia escritora y lectora, y la otra parte es cómo el desarrollo de esas competencias ayudan a las organizaciones. Entonces, si ustedes no entienden esa pregunta, es muy sencillo de entender. Si nosotros organizamos los datos, si nosotros hacemos esas operaciones de control de las organizaciones, estamos desarrollando competencias, ¿cierto? Que nos van a permitir sistematizar, orientar el desarrollo de una organización y que el desarrollo de esta organización aporte el contexto regional. Entonces, lo primero que yo debo hacer en mi texto argumentativo es ponerle una portada. Esto va a tener una portada, creo que tiene una contraportada, pero esto ya se lo orienta el profesor de comunicación. Luego tiene un título. Ojo, el título no es la pregunta. El título no es copiar y pegar esta pregunta en el título. El título es hacer un título que corresponda a la pregunta. Entonces, si mi pregunta es de competencia, entonces yo pongo desarrollo de competencias para potenciar el desarrollo regional de las organizaciones. Aunque ese título quedó feo porque me quedaron dos veces el desarrollo, entonces yo lo voy organizando, desarrollo de competencias para potenciar las organizaciones. Aquí le ponemos las organizaciones, perdón, en el contexto regional. En el contexto regional. Listo.
Entonces yo después de que hago mi título, yo empiezo con la introducción. ¿La introducción qué es, muchachos? La introducción es sencilla. Ustedes no se me van a confundir buscando copiar y pegar de Google, porque eso es lo que no se debe hacer. Antes de empezar a copiar y pegar, yo debo entender qué es lo que voy a decir. ¿Qué es una introducción? ¿Alguien me puede decir qué es una introducción? Algo de lo que se va a hablar en el texto. Lo que voy a hablar en el texto. ¿Qué más puede ir en una introducción? Es como, profe, o sea, es como un breve, o sea, como un breve contexto por encima, o sea, como especificándolo en un párrafo más pequeñito sobre lo que va a tratar el, El texto. el texto, sí. Muy bien. Cuando yo hago una introducción, cierto que ustedes han leído 1000 introducciones. En la introducción siempre dice de qué van a hablar, cómo lo hicieron y la principal conclusión en que se van a basar ustedes para hacer el texto. Aquí pasa lo mismo, muchachos. Entonces, es algo muy sencillo. A través del siguiente texto. Esto no lo pueden copiar. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Esto es un ejemplo, a manera de ejemplo para que ustedes lo comprendan, pero por favor no lo vayan a copiar. Dicen, a través del siguiente texto argumentativo se hará respuesta a la pregunta orientadora del primer momento de autoaprendizaje, la cual nos conlleva a identificar las principales, ¿sí? Las principales competencias, ¿cierto? Para potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto regional. Para la realización de este texto se realizó lectura del material didáctico de las unidades temáticas URMA y comunicación. Yo lo puedo hacer así, pero la idea es que ustedes lo hagan muy bien hecho. Luego de la introducción, ¿qué viene? La tesis, ¿cierto? La tesis es una afirmación. La tesis es una afirmación. ¿Qué quiere decir esa afirmación? Es mi postura frente a la pregunta. Entonces yo vuelvo y copio la pregunta y yo digo, esa tesis es como lo que yo voy a ratificar en mi texto. Entonces yo digo... Sí, como a responder en el desarrollo. Ajá, a responder en el desarrollo del texto, muy bien. Entonces eso es lo que yo tengo que tener muy claro qué es lo que yo voy a desarrollar en mi texto. Entonces yo, Karina, digo que es muy importante para el administrador financiero en formación desarrollar la competencia lectora y escritora, ya que estas nos permiten potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto regional a través del uso de estrategias para generar, ¿qué generan los administradores financieros? Generar, ¿cómo es que dicen su perfil profesional? Generar rentas, generar ingresos o ganancias en los procesos administrativos. Por ejemplo, puede que lo que esté diciendo ahí sea mentira, me perdonan, ¿sí? Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces mi tesis es mi afirmación. Yo digo, ese texto es importante por esto y a mí nadie me baja de esa nube, ¿sí? Y yo lo digo porque eso es lo que yo creo. Y frente a eso yo genero ya más abajo unos argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las ideas principales para desarrollar el texto argumentativo. Reviso lo que dicen los autores o fuentes de información sobre los temas. ¿Cuáles son los autores en este caso, muchachos? ¿Cuáles son los autores? Chicos, me siento como si estuviera sola en la Los clase. PDF que usted nos brinda como apoyo a nosotros. Sí, pero ¿cuáles son? Digamos, en el caso de la lectura Amazonía, ¿cuál es? Rincón, Hugo. Y los que dejó el profesor de comunicación. Seríamos nosotros, ¿no, profe? No. Los autores. ¿Cuáles son los textos que leyeron de comunicación? ¿No les pusieron a leer nada? El de Casani, la lectura de Casani. Ajá, entonces, ¿cuáles son los autores o fuentes de información sobre los temas? ¿Cuáles son? Rincón,
y Casani. ¿Listo? Esos son mis autores. Pero ponle silencio, por favor. Pero también los autores pueden ser información que yo busque por la web o otro tipo de información que yo vaya a referenciar. Para mí, ¿qué es importante que ustedes sepan? ¿Qué es la administración financiera? ¿O cuál es el perfil? Cuando yo hago esta pregunta, muchachos, cuando yo hago esta pregunta, vuelvo y copio la pregunta. Recuerden que mi pregunta orienta la realización del texto. Para yo no perderme, irme por allá a otro lado, yo siempre busco mi pregunta. ¿Qué es lo que tengo que responder? Cuando yo voy a argumentar mi texto, yo divido esos argumentos en dos partes. En cómo desarrollar la competencia escritora y después cómo potenciar el desarrollo de las organizaciones. Entonces ustedes aquí pueden decir, el administrador financiero, ustedes aquí pueden describir, pueden escribir esto. Como yo tengo que argumentar lo que estoy diciendo, ¿cierto? ¿Y cómo lo argumento? Pues de una manera sencilla. ¿Y esto qué letra es? Ok, listo. Cuando yo hago la tesis, pongo la afirmación de lo que quiero hacer y cuando hablo de los argumentos, yo reafirmo lo que estoy diciendo en la tesis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desarrollar la competencia lectora y escritora? Ustedes dirán, bueno, ¿y yo qué escribo ahí? ¿Qué meto ahí? Ustedes, es sencillo. Ustedes deben entender cuál es el perfil profesional y ocupacional del, eso fue un ejercicio que utilicé para el otro grupo. Entonces, aquí lo principal es entender cuál es el perfil profesional y ocupacional del administrador financiero. ¿Me van entendiendo o no? Muchachos. Sí, señora. Cómo realizar el ensayo. Ok, listo. Les estoy diciendo paso a paso cómo realizan el texto. ¿Listo? No me digan que me dejan sola aquí hablando porque... Sí, profe. ¿Listo? Entonces digo, ¿cómo desarrollar la competencia lectora y escritora? Como esta hace parte de mi pregunta, yo vuelvo a ver mi pregunta porque no me puedo perder. ¿Cómo desarrollar la competencia? Entonces voy a responder ese pedacito. Entonces digo, yo desarrollo esta competencia entendiendo cuál es mi perfil profesional y ocupacional del administrador financiero. Entonces, ¿por qué yo debo saber cuál es el perfil profesional y ocupacional del administrador financiero? Porque yo debo saber qué necesita saber un administrador financiero. Entonces, vamos todos a la página web de la universidad. ¿Tienen ahí la página web de la universidad? Vamos todos, por favor, a la página web de la universidad. Listo, entonces vamos a buscar acá en la página web de la universidad qué dice de los programas. Voy a buscar esto ¿de dónde será? ¿Pibas? ¿Dónde van? En programas. Educación a distancia, ahí dice profesionales. Listo, educación a distancia. Entonces aquí, en educación a distancia vamos a... Permíteme que no veo bien. Programas. Ok, de pregrado. Profesionales, aquí administración financiera. Todos vamos ahí, por favor. Eso era la tarea, ¿no? Leer sobre eso.
Aquí vamos a buscar en esta parte, aquí vamos a buscar el perfil. ¿Todos encontraron el perfil? ¿Encontraron, chicos? Sí, señora. Listo, dice, el administrador financiero egresado a la Universidad de la Amazonia debe ser un profesional idóneo con una formación de calidad actualizada y democrática para administrar el crecimiento, la acumulación y la negociación de riqueza en las organizaciones y especialmente comprometido el desarrollo sostenible en la región para asumir los retos del tercer milenio a través de una adecuada fundamentación científica, desarrollo de competencias investigativas, ojo, el liderazgo en la solución de problemáticas económicas regional, nacional e internacional y los valores que promuevan la ética, la solidaridad y la convivencia y justicia social. ¿En qué se ocupa un administrador financiero? Pues se puede ocupar como analista, como gerente, tesorero, bueno, mejor dicho, ustedes tienen una cantidad de trabajo impresionante, asesores, consultores, analistas de crédito, etcétera. Cuando yo hablo de este perfil ocupacional, ¿por qué les digo vayan al texto? Vayan y miren a la página web. Aquí dice, ¿cómo desarrollar la competencia lectora? Entonces yo digo que es muy importante que ustedes, volvemos a este documentico, entender cuál es el perfil profesional y ocupacional del administrador. Ustedes ya lo leyeron. Van a la página web de la universidad, busco esta información y redacto mis propias palabras, máximo 2 párrafos. Entonces yo escribo con sus propias palabras, escribo este párrafo con sus propias palabras. Entonces, investigar otros temas que le oriente el profesor o que encuentren, digamos, si ustedes quieren, a partir de ese perfil profesional, solamente referenciar lo que está en la página de la universidad, lo pueden hacer, pero si ustedes quieren ampliar, ustedes pueden investigar otros temas, ¿cierto? Que le oriente el profesor de introducción o que encuentren otras fuentes de información. Entonces, yo aquí escribo el perfil profesional. Miren, es para que ustedes entiendan cómo se articulan las cosas. Yo les enseño desde el ejemplo. Bueno, entonces cuando yo les enseño desde el ejemplo, la idea es que ustedes se pongan a hacerlo en práctica. Dice, el perfil profesional exige, ¿qué exige? ¿Qué leímos aquí? Desarrollo. Exige. ¿Qué dice ahí, muchachos? Ayúdenme. Desarrollo, liderazgo. El desarrollo de competencias investigativas, de liderazgo en la solución de la problemática económica, regional, nacional e internacional y de valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia y la justicia social. ¿Sí? Entonces aquí yo le pregunto al profesor de comunicación cómo manejo las citas. Convivencia. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Como yo lo voy haciendo, es decir, yo voy explicando. Entonces, para desarrollar la competencia investigativa es clave conocer 3 aspectos fundamentales de las competencias ¿qué tipo de competencias son esas? Comunicativas, de las competencias lectoras de la competencia. Lectora y escritora. Entonces ustedes ponen aquí, según Casani, ¿en qué año escribió ese texto Casani? Jóvenes,
es con ustedes que estoy hablando. ¿En qué año? Me voy a inventar un año. 2001. Menciona que debemos leer, escribir, reescribir y corregir sobre lo construido. ¿Ustedes qué le están leyendo de Casani? De la lectura y escritura, creo. Sí, entonces ustedes aquí buscan argumentos que hagan referencia a la lectura y a la escritura. ¿Qué pasa, muchachos? Que es que aquí ustedes deben hablar de cómo desarrollar esta competencia lectora y escritora. ¿Cierto? Mire lo que dice acá. Competencia, cómo desarrollar la competencia lectora y escritora. Y ese texto de Casani me dice cómo desarrollar esa competencia. Entonces ustedes lo que deben es buscar argumentos desde lo que dice Casani y escribirlos en su texto. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Alguien que Sí, sea señora. capaz de repetirme desde el inicio hasta aquí, porque ya voy con la otra parte. Profe, yo no entendí la verdad. Profe, yo ¿Quién tengo una dice que no pregunta. entendió? ¿Quién me dijo que no entendió la verdad? Yo, profesor, yo. ¿Quién es yo? Juan David. ¿Cuál es Juan David? Por favor, prendan cámaras. Es imposible para mí, o sea, a menos de que realmente no tengan, pero si tienen, deben prender las cámaras. Listo, Juan David, ¿qué no entendiste? Dime que no entendiste, Juan David. Tienes apagado el audio, Juan David. Bueno, lo del párrafo el último párrafo que estaba desarrollando eso ahí es donde yo no comprendí. A ver, lee a ver qué dice el párrafo. Lee lo que dice el párrafo. Lee, Juan David. Para desarrollar las competencias investigativas es clave conocer tres aspectos fundamentales de la competencia lectora y escritora. Según Casani, 2001, menciona que debemos leer, escribir, reescribir y corregir sobre lo construido, buscar argumentos que hagan referencia a la lectura y escritura. ¿Qué no entiendes de eso? O sea, no sé de dónde... No. ¿Sabes quién es Casani? No tengo idea. No has leído el material de Es comunicación. el autor. No, está muy perdido este muchacho. ¿Qué hacemos? ¿Quién me ayuda? Profe, ¿será Pues que es el material didáctico, Casani, pues es el autor que dejaron. Claro, es que este señor Casani es el autor, Juan, es el autor que hay que leer en comunicación. Nadie me dijo de qué año era el texto de lectura de Casani, entonces yo le puse la cita que era del año 2001. Pero ustedes tienen 2001. que... ¿Sí es de 2001? Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno, será porque los he leído todos, ¿cierto? Entonces, según Casani, él dice que es, entonces digamos, conocer... Entonces, como la pregunta es cómo desarrollar la competencia lectora y escritora, entonces yo aquí en esta parte de los argumentos, yo digo cómo desarrollar la competencia. Entonces yo aquí estoy diciendo que es muy importante que esa competencia se desarrolle porque el perfil profesional exige que el futuro administrador sea investigador, sea líder, ¿cierto? Sea una persona con capacidad para solucionar problemas de índoles económicos. Y también digo que esa competencia investigativa, que para desarrollar esa competencia investigativa que es clara para el administrador financiero, tenemos que ver aspectos fundamentales que son la competencia lectora y escritora. Entonces ahí, Juan, lo que yo digo es que Casani, el autor que tienen que leer, o sea, el texto que tienen que leer de comunicación, el señor explica muy bien cómo desarrollar la competencia lectora y escritora. Es decir, que ustedes aquí lo que tienen que hacer es buscar argumentos, ¿cierto? Hay que buscar argumentos
que hagan referencia a la lectura y escritura. Juan Pablo, tienes la palabra. Bueno, gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos, en la cuestión cuando colocas, digamos, uno siempre tiene que, digamos, ¿cómo me voy a explicar? Espera, pero yo me desenredo. Digamos, tú en la parte de arriba le colocaste que tesis, digamos, uno en el texto argumentativo tiene que colocarle, digamos, tesis, No. bueno, no. En el tesis Tiene no, que- eso yo lo No, estoy no, eso no haciendo debe para ir. explicarlo, pero no tienen que poner este subtítulo, no lo escriben. digamos, Se como dejan, tal, uno, se dejan los párrafos, se dejan, ajá, se dejan los párrafos. digamos, como tal, uno en el texto argumentativo tiene que referenciarse a eso, que se haga como notar. Ajá. Ya está la Igual va tesis, por orden. vale. Vale, gracias. Listo, muchachos. ¿Qué te quedó claro, Juan Chaus? Sí, profe. Sí, listo, Sí. listo. Gracias. Entonces la idea es esa, la idea es... Profe, pero no hay ningún problema si uno le quiere poner los nombres, o sea, tesis, introducción. No, yo creo que no se puede. No se debe poner. No, no es, uno si quiere o no quiere, es que no se debe poner. ¿Listo? Porque, Ok. digamos, cuando ustedes leen un ensayo, los ensayos no dicen introducción, tesis, argumentos, no, se escribe de manera corrida, ¿vale? Ok, vale. ¿Entendimos hasta ahí cómo responder la parte de la competencia lectora y escritora? Esto lo debe explicar el profe de comunicación, muchachos, pero yo me adelanto y les explico para que ustedes entiendan cómo articular el texto. Listo, ahora vamos con la otra parte de la pregunta. La primera parte dice, ¿cómo desarrollar la competencia lectora y escritora? La segunda parte dice, ¿cómo potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto? Entonces, ¿cómo desarrollamos las organizaciones en el contexto? Ustedes recuerdan que la lectura de Urma dice que hay que conocer las necesidades del contexto, que es muy importante conocerla. Entonces yo puedo escribir un párrafo así. Al conocer las necesidades contextuales o del contexto, puedo identificarlas y orientar estrategias, ¿cierto? Competitivas que generen propuestas de valor a la región amazónica. Dice, por ejemplo, a ver, es que yo a veces hablo como muy rápido, ¿no será? ¿Sí me van entendiendo? Dice aquí, ¿cómo potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto regional? Entonces ustedes aquí escriban 3 o 4 párrafos, 3 o 4 párrafos máximo, que ustedes lo van a escribir 3 o 4 máximo, en donde ustedes van a redactar. Es importante, entonces podemos empezar así. Es importante conocer las necesidades del contexto para identificar y orientar estrategias competitivas que generen, ¿qué es lo que me decía por allá? Aquí, ¿qué es lo que me decía el perfil de profesional? Que debe generar ¿qué? Que deben generar crecimiento. Entonces yo me baso en lo que diga mi perfil profesional también. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirte. Sí, señora. Por ejemplo, ahí tú estás haciendo la pregunta, bueno, la que se basa en la tuya, ¿cierto? Y tú dices que la otra es con base a lo del profesor de comunicación. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí, en el contexto o en el argumento, ¿se va a responder de la misma forma organizada o se va a mezclar igualmente? No entiendo. ¿Cómo así mezclada?
Sí, o sea, respondiendo igualmente las dos preguntas o una por una en el mismo texto o cómo. Es que el texto es un solo texto, muchachos. Lo que pasa es que yo que les oriento, yo digo que para responder esta pregunta deben analizarla en dos partes. Uno, ok. ¿sí? ¿Cómo desarrollamos la competencia? Y lo otro es para potenciar el desarrollo de las organizaciones en el contexto. Entonces yo en la primera parte digo que el perfil profesional del administrador exige altas competencias investigativas. Entonces yo digo que para desarrollar esas competencias investigativas es clave conocer la competencia lectora y escritora, que según Casani dice que la lectura es tal y que la escritura es tal. Entonces yo escribo mi carretica sobre eso. Entonces, cuando yo digo, bueno, la lectura, esta es para potenciar el desarrollo de las organizaciones, entonces yo digo que es importante conocer las necesidades del contexto para identificar y orientar estrategias competitivas que generen crecimiento, la acumulación y negociación de riquezas de las organizaciones, especialmente para que se comprometan con el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, digamos, yo aquí digo, el contexto hace referencia al entorno y a las situaciones y circunstancias que nos rodean, entre las cuales debemos analizar las dinámicas de la población, ¿cierto? Los aspectos socioeconómicos, ambientales, culturales que configuran un territorio, las necesidades del contexto, nos ayudan a diagnosticar cómo generar estrategias. ¿Estrategias de qué? Aquí vamos otra vez, miremos aquí. Estrategias para el desarrollo de las organizaciones. Listo. Eso es, muchachos. O sea, yo lo que les pido es que ustedes hagan un texto muy sencillito, pero que ustedes mismos lo hagan. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes de pronto no están muy concentrados porque el profesor de comunicación no les ha explicado qué es un texto argumentativo. Cuando el profesor les oriente, ya ustedes deben aprenderlo a hacer. Entonces, ojo con el uso de citas y uso de argumentos. Siempre va el apellido, el año y la página. ¿Listo? Ojo, siempre deben utilizar normas APA. Cuando ustedes utilicen las normas APA, pídanle el favor al profesor de comunicación. Entonces ustedes, profe, ¿cuáles son las principales? Entonces, al profesor de comunicación, preguntar cuáles son las principales ideas que debo incluir en el texto argumentativo. ¿Ya tuvieron clase con él hoy? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Después de que ustedes hagan los argumentos que vienen, las conclusiones, ¿cierto? O la conclusión. Señora. En esta conclusión usted debe escribir la respuesta. ¿Cuál respuesta? A esta pregunta. Debe escribir la respuesta de manera clara, precisa y argumentada a la pregunta orientadora. La respuesta uno casi siempre hace 2 o 3 parrafitos máximos y pone las listas de referencia. Las listas de referencia es igual a la bibliografía. ¿Sí? Sino que en normas APA se pone el listo de referencia. Ustedes ponen el texto de Urma, Rincón, Hugo, el año y ponen el nombre del texto, el texto de comunicación, la página web de la Uniamazón y demás documentos que utilicen. ¿Listo, muchachos? Ojo, para que ustedes hagan bien hecho el trabajo, deben referenciar en normas APA séptima edición. Mire, en 4 hojitas. Es una pregunta. Señor. Profe, usted dice que en la conclusión, o sea, espero responder entonces esta pregunta y, o sea, puede ser, por ejemplo, como, no es como el punto de vista de uno, o sea, pero, Sí, o sea, claro, dando como... una conclusión es el punto de vista de uno, pero pues uno mire, considero que es importante desarrollar las competencias por esto y esta es la respuesta.
Y es a partir de su Ah. punto de vista, esa es su conclusión, a partir de su punto de vista. Padre, profe. Ujú. ¿Tienen otra Profe, una pregunta? pregunta. Sí, Sí, señor. señora. Ok. De pronto usted nos da esto que usted hizo como una guía o no. Claro que sí, yo se la subo al foro. Ah, listo, profe, gracias. Pues Muchachos, obviamente no hay que copiar lo mismo, ¿no? Pero pues como no, para no se tenerlo puede, guía. no, ni se les ocurra porque para qué. O sea, yo paso todo por Turnitin. Yo soy muy estricta en la revisión de documentos, entonces les pido el favor de que ojo con el plagio. Ahí les recomendé muchísimo el uso de citas, ¿sí? Entonces ténganlo muy en cuenta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿hay necesidad de, digamos, poner referencias si llegamos a sacar información de otro lugar? Oh, claramente que sí, o si no es plagio. Ujú. En la última hoja, así como uno siempre hace, o ahí cuando va, digamos, a expresar lo que uno entendió del tema. Claro, es que esas se llaman citas y referencia a la bibliografía. Entonces, las citas, si usted toma un párrafo del texto, debe citarlo. Y la referencia es la bibliografía del texto en que cogió la cita. ¿Listo? Tiene la mano levantada. ¿Ahorita alguien levantó la mano? ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo les pareció el ejercicio? Juan Pablo Rincón tiene la mano levantada. Sí, profe. Es que quería preguntarle algo. De pronto, digamos, pues en mi caso, bueno, con los compañeros, para hacer, digamos, digamos, la otra semana, para podernos conectar y para que usted nos pueda, ay, ¿cómo me enredé? Dilo, En el dilo, sentido no te de que enredes, no te enredes, dilo, dilo. digamos, en el sentido de subir al foro lo que ha hecho para que No, al lo foro vaya no se, revisando y al le pueda foro decir que pues que está mal. espérate, es que en el foro se suben los aportes, ¿sí? Y en autoaprendizaje se suben los avances. Si ustedes suben al foro, pues llega otro compañero que no haya puesto cuidado y le coge los aportes y se los copia. Entonces tiene que subirse a autoaprendizaje. Entonces ustedes a través de su, ¿quién es el coordinador del grupo? ¿Quién es el representante? Yo, profe. ¿Quién soy yo? Hilary. Hola, Hilary. Si quieres tú, Hitos. ajá, sí, esto es obligatorio que si quieren que yo les haga retroalimentación, todos lleguen con el texto. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren, la otra semana sacamos un espacio de 1 hora y revisamos avances. Bueno, pero cada uno debe tener su texto en Word. Yo cojo y lo proyecto así en la pantalla como lo estoy haciendo en este momento y le voy diciendo, Jesús Alberto, mira, aquí está bien, aquí está mal, cambia esto no da respuesta, ¿sí? Pero es obligatorio que cada uno me presente el texto, la portada, la contraportada, o sea, que tenga todo esto, portada, contraportada, ponga el título y empiece a desarrollar todo. ¿Sí? Entonces, Hilary, a través de ti se ponen de acuerdo, me informan. Ah, bueno, listo, profe. Entonces prácticamente es como hacer un tipo de sí, retroalimentación o verificación de lo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, pero entonces es obligatorio que todos tengan avance. Si llega a la mitad del curso sin avance, ¿para qué? ¿Sí? Ok. Todos deben tener el texto escrito. ¿Listo? Juan Pablo, ¿tiene alguna inquietud? No has bajado la manito. Los demás compañeros, ¿qué dicen? ¿Cómo estuvo la clase? ¿No entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Quedaron muy confundidos? No, profe, por lo menos yo sí entendí, sino que le iba a hacer otra preguntita. Sí, Lo señor. que pasa es que algunos docentes dicen que tenemos que enviar el producto. Uno dice que son como 10 días antes, y no estoy mal, 5. otro dice que, entonces son 5 días antes, entonces... Para que lo revisemos, pero podemos hacer una jornada general de revisión, porque si yo le reviso a Alejandro Díaz, yo sé que ustedes van a aprender de los errores de Alejandro. O si Alejandro lo hizo muy bien, uy, mire, Alejandro lo hizo bien. Sí, entonces esa es la idea, muchachos. Entonces 5 días antes del 22 hay que Sí, enviar el 5 producto. días antes, pero si ustedes quieren, la otra semana hacemos una sesión de 1 horita y revisamos entre todos.
Aquí Ok. que Profe, sería vamos bueno. proyectando, sí, los que quieran. Los que quieran, pero que traigan el texto hecho. ¿Listo, Hilary? ¿Tú me confirmas, Hilary? Perfecto, profe. Bueno, listo, muchachos. Los dejo porque ya tienen otra clase. Muchas gracias Ok, a profe. todos y a todas. Gracias. Yo les subo esto Oye, ahorita profe, al ¿cómo Facebook. hacemos para firmar la asistencia contigo? No, yo ya tomé pantallazos y ahora yo las cargo a plataforma. Ah, bueno, listo, profe. Ujú. Perfecto. Si hay alguien que Estoy bien, tenga profe, muchas novedades, me la gracias. reportas al WhatsApp. ¿Listo, Hilary? Si algún compañero tiene Perfecto, profe. novedad, tú me mandas al WhatsApp y yo lo registro. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias, me gustó mucho. No los pude ver porque no prendieron sus cámaras, pero bueno, los escuché a quienes pude escuchar. Chao. Chao, Gracias, que estés profe, que bien. esté Hasta bien. luego. So, profe, hasta luego. Grabación, la grabación.